sentir el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Damos una bienvenida a todos, sean todos bienvenidos. Hoy estamos cumpliendo el 13º aniversario de la iglesia. En agosto del 2006 comenzamos a reunirnos como iglesia. Le damos la gloria a Dios, las gracias a Dios por lo que ha hecho. No nos gloriamos en un número, no nos gloriamos en ninguna cosa que nosotros hayamos hecho, nos gloriamos en que hemos podido estar delante de la presencia del Señor. Y hermanos han venido al reino de Dios, hermanos han entregado su alma al Señor y esperamos que un día podamos estar en la presencia de Dios y que el Señor nos pueda decir a todos como iglesia: más adelante, buen siervo fiel, porque hemos hecho la obra del Señor. Amén. Hemos negado a nosotros mismos para hacer la obra del Señor. Y que el Señor nos siga ayudando como iglesia a no apartarnos de la palabra de Dios, no apartarnos de esa santidad que Dios demanda de su iglesia para buscar otras cosas. Que el Señor nos libre como iglesia. Que podamos ser un manantial claro donde este mundo pueda venir a beber de la palabra de Dios, ¿verdad? Le damos las gracias a nuestros hermanos de Reto que nos han ministrado. Le damos gracias por tomar de su tiempo. Para los que no conocen a nuestros hermanos, ellos tienen un ministerio de rehabilitación de adicciones. Puede tomar asiento, solo quiero hacer una pequeña introducción. Y nuestros hermanos participan ministrando a personas que son adictas, y el Señor nos ha ayudado. Ellos tienen un ministerio de dar esa rehabilitación gratis, sin costo a los drogadictos, y lo hacen a través de la palabra de Dios, lo hacen a través de la obra del Espíritu Santo, lo hacen a través de ellos. Y como iglesia nos sentimos agradecidos, nos sentimos bien de que tenemos esa amistad con nuestros hermanos. Le damos las gracias a Dios por ese vínculo que ha hecho entre nosotros. Amén, y les agradecemos. Amén. Vamos a saludarnos como iglesia. Amén. Le damos la bienvenida también a nuestro hermano de la Rosa de Sarón, quienes nos visitan. Sean bienvenidos, sean bienvenidos. Y así a todos los hermanos que nos visitan, damos las gracias, la bienvenida a todos. Vamos a saludarlos en el Señor. Amén. Buenos días, buenas tardes. Felicidades, ¿no?, por este aniversario, ¿no? ¿Estamos contentos o no? Qué bueno, ¿no? Poder estar en este aniversario, en este día, ¿no?, con todos vosotros de la Iglesia Betel, el 13, ¿no?, cumpleaños, el 13 aniversario, ¿no? Y la verdad que, como decía el hermano Neto, pues nos une una amistad, y más que una amistad, una comunión en Cristo, ¿verdad? Desde hace ya también unos cuantos años, ¿no? Entonces, para nosotros es un privilegio que nos invitéis, que contéis con nosotros para participar en este aniversario y en muchas otras cosas que organizáis. Para nosotros es un privilegio y es un placer siempre el poder estar aquí con todos vosotros, ¿verdad? Y bueno, el hermano Neto y la Iglesia Betel me invitaron a dejar una palabra en esta mañana, en esta tarde. Para mí es una manía, pero hasta que no como es por la mañana, después de comer ya es por la tarde. Por eso estoy diciendo por la mañana. Entonces, es un privilegio el poder venir aquí, pero también es una responsabilidad, ¿verdad? Yo cuando estaba ahora ahí sentado, escuchando la alabanza, escuchando las oraciones, estaba pensando, bueno, pues quizás ya está, ¿no? Yo creo que ya Dios nos ha bendecido, ¿no?, con la alabanza, nos ha bendecido con lo que los hermanos nos han compartido ya desde por la mañana, cuando se presentaba la reunión, luego el hermano Neto, la introducción que ha hecho, ¿verdad?
Y yo estaba ahí sentado y estaba diciendo, bueno, yo creo que ya está, yo creo que puedo salir, decir, bueno, pues hermanos, que Dios os bendiga, y, ¿verdad? Porque yo me he sentido, y he sentido el Espíritu Santo, ¿verdad?, moviéndose. Eso es algo muy importante, ¿no? Cuando ves, porque es una responsabilidad venir aquí delante de todos ustedes, intentar traer una palabra de Dios, ¿no? Y más en un aniversario, porque para mí es como, yo intento traer una palabra que sea de ánimo para empezar este nuevo año, esta nueva andadura, ¿verdad?, de esta iglesia, que es la iglesia Betel, ¿no? Entonces, en estos días yo estaba pensando, estaba orando, y Dios puso una palabra en mi corazón. Es una palabra de exhortación, es una palabra de aviso, es una palabra de tener cuidado, ¿no? Y es una palabra que Jesús mismo está intercediendo por nosotros como individuos, como se decía anteriormente, pero también como iglesia, ¿verdad? Porque tenemos que estar alerta, tenemos que estar atentos, ¿no? Y esta mañana, cuando se estaba presentando la reunión, cuando las personas estaban introduciendo la reunión, ya Dios estaba de alguna manera llevándome y confirmando que la palabra que Dios había puesto en mi corazón era la palabra que yo tenía que compartir esta mañana aquí, ¿verdad? Porque lo que yo quiero compartiros, pues, en una manera resumida ya se ha compartido, ¿no? Lo vais a ver durante el tiempo en el que esté exponiendo la palabra, ¿verdad? Y quisiera empezar en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Yo uso bastante la Biblia, bastantes versículos, porque creo que es mejor que hable Dios a que hable yo, ¿verdad? Y es importante que lo que yo pueda pensar, lo que yo pueda hablar, siempre esté basado en la palabra de Dios, no en mis ideas, no en mis experiencias, no en mis sentimientos, sino que esté basado realmente en la palabra de Dios. Y dice en Juan 17, capítulo 17, versículo del 11 al 20, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y un poco el título de lo que yo quiero compartir en esta mañana, con la ayuda de Dios, es: estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Aquí en este pasaje podemos ver cómo Jesús está orando al Padre, está en Getsemaní, unos momentos antes de ser detenido, arrestado. Él sabía lo que venía, ¿verdad? Estaba en un momento de sufrimiento. Quizás no tanto por lo físico, sino más por lo espiritual, porque sabía lo que iba a pasar en la cruz. Sabía que iba a haber un momento en el que iba a decir: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado?, ¿verdad? Y ahí hay una profundidad que es especial, ¿no? Por eso cuando cantábamos esa canción, ¿verdad? Dice: muéstranos, ¿no? Muéstranos la cruz, ¿verdad? Pero Jesús está aquí en este momento y está orando por nosotros. Está orando también por nosotros, porque en el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y hace un hincapié especial, porque nos posiciona como cristianos, posiciona a los apóstoles y nos posiciona a nosotros en una manera física. Nosotros estamos en el mundo, ¿sí o no?
¿verdad? Estamos aquí, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. En una manera espiritual, Jesús está diciendo, estos, yo me voy, estos están aquí, se van a quedar aquí, están en el mundo, porque estamos en el mundo, pero no pertenecen a este mundo. Dice Jesús, ¿no? En el versículo dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, tenemos que entender cuál es nuestra posición como cristianos. Jesús aquí nos está diciendo, nos está posicionando claramente, estamos en el mundo, pero no debemos pertenecer, a este mundo. ¿En qué significado, en qué manera está hablando esto? No está hablando del mundo en una manera carnal, en una manera natural. Si recordamos, Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Dios creó el mundo. Y Dios ama al mundo. Pero cuando aquí Jesús está hablando del mundo, no está hablando del mundo que Él ha creado, no está hablando del mundo físico, por decirlo de alguna manera, de esta tierra, de lo que hacemos. Está hablando de un mundo espiritual, ¿verdad? Del que nosotros debemos de no pertenecer como cristianos. Porque vamos a ser, Jesús mismo lo dice, vamos a ser, ¿cómo? Aborrecidos. ¿Por qué? Porque hemos recibido y predicamos la palabra de Dios. Y el mundo espiritual, si recordáis, dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni hueso, ¿sí o no? ¿Dice así o no? ¿Sino contra qué? Sino contra huestes espirituales de maldad que están en regiones celestes. Australia es un país, como decía el hermano, ¿no? Yo el otro día hablaba con un chico que vino, que estaba en reto con nosotros. Él es un chico tanzano, de Tanzania, y él tenía un problema muy grave, o sigue teniendo un problema muy grande con el alcohol. Y yo le decía, porque él bebía en su casa de una manera, yo le decía, ¿tú te sientes, tienes melancolía de tu país? Tienes, aquí le llaman, creo, homesick, ¿no? Y él me decía, sí, yo echo de menos mi familia. Una familia grande, con hoteles, una buena posición, ¿verdad? Pero estoy aquí y siento, y yo le decía, mira, tienes que empezar a entender que si estás en Cristo, tú ya no eres un inmigrante, tú eres un peregrino. Y Australia a veces parece como que un país que no tiene problemas, pero tiene muchos problemas, ¿verdad? Porque hay huestes celestes, hay un mundo espiritual, incluso hay un mundo material, ¿verdad? Que engancha a la gente y que también a nosotros como cristianos, por eso debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado porque ¿por qué Jesús está orando en esta manera? ¿Por qué Jesús está diciendo, ellos están en el mundo, pero no son de este mundo? No te pido que los saques del mundo, es algo muy importante, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas ¿del qué? Del mal, ¿verdad? Jesús está orando en esta manera porque Jesús sabía y Jesús sabe que va a haber un ataque, a nosotros personalmente, a cada uno de nosotros, pero también va a haber un ataque, de hecho, a la iglesia. ¿Sí? El mundo quiere atacar a la iglesia. Hoy en día el mundo está entrando en la iglesia, cuando la iglesia es la que tiene que entrar al mundo. ¿Entendéis la diferencia? Entonces Jesús está orando y dice, no te pido que los saques del mundo. Tú me enviaste y yo les he enviado a ellos. Yo les he enviado a ellos. Entonces, tenemos que entender esto, ¿verdad? Que Jesús, cuando está hablando aquí de esta manera del mundo, está hablando del mundo espiritual, de un mundo donde sabemos que dice, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 5, si vamos un momento, versículo 19. Dice, sabemos que somos de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y el mundo entero está bajo, ¿quién? El maligno.
Jesús sabe esto. Jesús es el creador. Y Jesús está diciendo, yo no te pido que los saques del mundo. Yo te digo que los protejas, te pido que los protejas. Que sean uno, que estén unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno. Y el mundo va a querer atacar tu familia, va a querer atacar y a la iglesia. Al final la iglesia somos nosotros. Cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de un edificio físico. Las primeras iglesias no se reunían en edificios, se reunían a la orilla del río, en casas, donde podían. Porque había persecución también, ¿verdad? Gloria a Dios que hoy en día podemos reunirnos de una manera libre, de momento, aquí en salones preparados con ventilación, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero no está hablando de algo, de un edificio físico, está hablando de ti y de mí. Nosotros somos la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el mundo va a atacar y ataca. Y por eso Jesús dice, ellos están en el mundo, pero no son de este mundo. Tenemos que tener una claridad en este punto. Aquí, cuando hemos leído en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí el apóstol Juan está declarando claramente cuál es la posición de los cristianos. Y es que somos y que estamos y debemos de estar en Dios, no en el mundo. Porque el mundo está bajo el maligno. Y el mundo va a atacar a la iglesia en muchas maneras. Antiguamente idolatría, todavía hoy en día, mucha idolatría, ¿verdad? Hoy hay diferentes tipos de idolatría. No, idolatría a veces creemos que es solo una imagen. No, hay muchos diferentes tipos de idolatría. Hay gente que idolatra, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Con religión ataca, con modas, con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, con falsos pastores, ¿sí o no? Con falsos apóstoles, ¿verdad? Con modas, ahora está en la moda, tenemos que hacer esto y aquello, para ser como los demás, ¿verdad? Y hablamos también como iglesia, entonces sabemos que tenemos que tener cuidado con estas cosas. Aquí en Santiago capítulo 4, a veces todo esto puede sonar un poco radical, pero ¿sabes qué? Es que es radical. El Evangelio es radical, ¿sabes? Entonces no podemos andar con medias tintas, no podemos andar a medias. Hay gente que quiere tener un pie en el mundo y otro pie en Dios, y esto no es así. Jesús decía, o estás conmigo o estás contra mí. Si no guardas conmigo, ¿qué haces? Desparramas. El hombre hoy busca algo intermedio, algo gris, ¿verdad? Queremos agradar al mundo y queremos agradar a Dios. Pero Dios dice, si agradas a Dios, agradas a los hombres también, ¿sabes? Porque esos son los frutos del Espíritu, ¿no? Amor, benignidad, mansedumbre, Dice, y ante tales cosas no hay ley. Y la gente, qué bueno es vivir al lado de este tipo de personas, al lado de este tipo de vecinos, ¿verdad? No del que te tira la basura por la noche cuando... ¿Verdad? Es bueno vivir. Qué bueno es tener compañeros en el trabajo, en la factoría, en la oficina, gente que sabes que es digna, que es correcta, que sus conversaciones son sanas, ¿verdad? Esos son los frutos del Espíritu. Y aquí dice, oh almas, Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye, ¿en qué? Enemigo de Dios. Y esto puede sonar un poco radical, pero recuerda, está hablando en un aspecto espiritual. Pero lo que sí que está claro es que tenemos que tener cuidado y no tener un alma adúltera. No buscar esa amistad con el mundo en esa manera. Es una amistad espiritual, una amistad que nos obliga, que nos condena, que nos esclaviza a seguir las corrientes de este mundo. Como dice también en otro versículo, antes
Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y seguíamos la corriente de este mundo, ¿sí o no? Y éramos llamados, ¿qué? ¿Y éramos qué? Hijos de desobediencia. Porque el mundo llama a desobedecer a Dios. Y cuando hablo, recuerda, cuando hablo de mundo, estamos hablando del mundo espiritual. Y lo vemos en todos los países, alrededor del mundo. Leyes que van en contra de Dios, ¿sí o no? Situaciones que dices, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Pero está pasando. Por eso debemos de tener mucho cuidado y entender. Entonces, tenemos que entender también que no pertenecer al mundo no significa que no paguemos impuestos. No significa que no podamos ir a un restaurante o ir a jugar al fútbol. No confundamos las cosas, es muy importante. ¿Sabes? Yo se los pongo, como decía el hermano Neto, nosotros tenemos un ministerio donde ayudamos a personas con problemas de adicción. Eso digo, mira, llega un momento, es normal, hay unas normas, pero llega un momento donde ya no es una norma. Yo voy a un restaurante, porque los cristianos podemos ir a un restaurante, ¿verdad? Y podemos ir al cine, y podemos ir a la playa, y podemos gozarnos de esta creación, ¿no? Es perfecta, ¿no? Y gozarnos y cuidarla también, que es una obligación que tenemos como cristianos, ¿verdad? Pero yo le digo, yo voy a un restaurante o voy a una celebración. Mi familia, pues a veces hay una boda y yo voy. ¿Por qué no voy a ir? Porque soy cristiano. No, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando yo estoy en el restaurante y me dice, ¿qué quiere usted para beber? Pues yo no pido alcohol, porque yo no bebo alcohol. Pero no porque es una norma, sino porque no bebo alcohol. Hoy en día, y por ejemplo aquí en Australia, a veces yo hablando con chicos, parece, no, la hombría, si no bebes no eres hombre, ¿no? Tienes que beber para ser un hombre. Pues no, ¿sabes? Tienes que beber, pero agua, eso sí. ¿Entendéis? Entonces, estamos hablando de esto, no estamos diciendo la misma palabra de Dios, y por eso Dios no nos dice que nos salgamos del mundo. Dios lo que nos dice es que nosotros tenemos que ser, ¿qué en el mundo? La luz y la sal de este mundo. Que nosotros tenemos que ser luminares en este mundo. No con nuestra luz propia. Míranos, qué buenos somos, qué cuántas cosas buenas hacemos, cuánta gente alimentamos. No, con la luz de Dios. Nosotros somos reflejo de la luz de Dios. Y podemos verlo aquí, en Filipenses capítulo 2. Versículo 15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación, ¿cómo? Maligna y perversa. Esto no es de ahora. El otro día estábamos hablando en la radio, tenemos una emisora de radio, os invito a escucharlas en español, se llama Radio Luz a las Naciones, la podéis conectar vía internet. Y estábamos hablando hoy en la radio y de cosas, ¿no? De cómo la violencia está emergiendo de una manera, ¿no?, imparable en este mundo, ¿sí o no? Vemos las noticias, ¿no? Lo que pasó hace poco ahí en Estados Unidos, ¿no? Un hombre que recorre 1000 kilómetros solo para meterse en un centro comercial a matar mexicanos. Y dices, ¿pero esto qué es? ¿No? O aquí, el otro día, en Australia, algo parecido, ¿no? Y en España, exactamente igual, y en tu país, seguramente que igual, ¿sí o no? Cuando lees las noticias de tu país dices, ¿pero cómo puede pasar esto? ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Que esto no es nuevo. Cuando tú lees la Biblia y ves lo que pasaba en los tiempos de Noé, ¿cómo eran los tiempos de Noé? Dice que la violencia era hasta el punto que Dios, ¿qué hizo Dios? Destruyó. Solo una familia fue salvada. O sea, imagínate hasta qué punto la violencia y la iniquidad y la maldad de esa generación. O sea, no es nuevo. Por eso Jesús ya estaba orando en esta manera. No te pido que los saques del mundo, porque ellos van a ser luminares en medio de esta generación maligna y perversa.
Porque en Mateo 5, capítulo 13, no lo leáis, dice, vosotros, Jesús dice, vosotros sois la luz. En el versículo 14 dice, vosotros sois, perdón, en el 13 dice, vosotros sois la sal de esta tierra. Y en el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Que reflejáis mi luz, que reflejáis mi poder. Yo puedo, y creo, como hablaba el hermano, el poder de Dios, de su fidelidad. Nosotros estamos allí en Colombia también, ¿no? En Bogotá y en Medellín. Y ¿sabes qué? Allí no... El otro día fue un hermano nuestro de Francia, Reto Francia, tenemos allí también, y fue a Colombia a visitar allí a los hermanos. Y cuando llegó a Medellín, allí hay una casa de 20 chicos. Y llegó y no tenían para cenar ese día. Porque Reto es gratuito aquí y es gratuito también en Colombia y en Venezuela y en México y en Argentina y en Noruega, que es uno de los países más ricos del mundo, y en Portugal. En todos los sitios tenemos la misma filosofía. No queremos, porque para nosotros no es un negocio. El Evangelio no es un negocio. El Evangelio es poder de Dios y vemos vidas transformadas, ¿sabes? Y este hermano, pues bueno, pues fueron al shopping center y llenaron la despensa. Pero ¿sabes qué? Que los chicos que estaban allí estaban contentos, estaban orando. No tenían mucho para cenar, pero como decía el hermano Ebenezer, hasta aquí Dios ha sido fiel y siempre ha sido fiel y siempre va a ser fiel, ¿no? Pero por eso nosotros tenemos que estar posicionados y saber que nosotros somos de Dios y no somos de este mundo. No pertenecemos, somos luminares. Tenemos que ser luminares en este mundo, en medio de esta generación maligna y perversa. Entonces, hasta aquí vemos claro. Tenemos que tener, por favor, entender que como cristianos no podemos pertenecer al mundo. Y al mundo, cuando hablamos del mundo, recalco, porque no quiero que haya ningún tipo de confusión. No estoy hablando al mundo espiritual, a lo que se mueve detrás, que muchas veces mucha gente no se da cuenta. Pero nosotros como cristianos tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque sabemos, tenemos la revelación, tenemos la palabra profética que más segura, que es la Biblia. Y ahora una pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder estar en este mundo, como estamos en este mundo, pero no pertenecer a este mundo? ¿Qué tenemos que hacer para estar en este mundo, pero no pertenecer a este mundo? Y yo creo que Jesús en Juan 17, si volvemos por un momento, nos da la respuesta a esta pregunta que yo me hacía. ¿Qué es lo que tengo que hacer para...? Porque yo estoy en este mundo y me afecta las cosas que pasan a mi alrededor. A veces las tendencias, las modas. A veces te acostumbras a las cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, te acostumbras. Yo me acuerdo la primera vez que vi a una pareja de homosexuales andando por la calle agarrados de la mano, sería el año 1997, allí en una ciudad, en Valladolid, que es... Allí está la calle Cardenal Torquemada, la ciudad más católica de España. El cardenal Torquemada fue el cardenal de la Inquisición. Y yo me acuerdo, estaba con mi mujer y vimos allá a dos chicas con una... Y te quedas como... ¡Wow! No vean, ¿qué está pasando, no? Pero hoy en día lo ves y ¿qué? Es normal. ¿Sí o no? De alguna manera, ¿no? Para nosotros no, pero ya es algo como, bueno, cotidiano. Es más, es que en la televisión se promueve. Entonces ya es algo como, te acostumbras. El mundo nos afecta porque estamos en este mundo. ¿Qué tenemos que hacer para estar en este mundo, pero no pertenecer a este mundo? Y yo veo aquí en Juan 17 que Jesús nos da la respuesta. Y es, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y la primera palabra es santifícalos. ¿Qué significa la palabra santifícalos? ¿Con qué tiene que ver la palabra santificación? Con santidad, ¿sí o no? Y la palabra santificación puede significar pureza, purificación, pero también tiene una etimología en la palabra santo. Y la palabra santo, ¿qué significa también?
sin pecado, pero significa también que apartados. Apartados. Tenemos que apartarnos. Tenemos que vivir una vida santa, una vida de santificación en nuestras vidas. Dice, vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 6. Y esto no significa que tenemos que irnos a vivir a las montañas. Esto no significa que tenemos que ser personas antisociales, que no tienen relaciones absolutamente con nadie, porque somos cristianos y tú eres impuro. De hecho, si tú estudias la Biblia un poco, solo en un sitio dice de apartarnos de ciertas personas y de no sentarnos ni tan siquiera con ellos para comer. Y no está hablando de gente que estaba fuera de la iglesia. Entonces, no estamos hablando de eso. Yo voy a las calles, nosotros vamos a las calles a evangelizar. Vamos a Pindari, vamos a algunos comedores y vamos porque somos la luz, ¿sí o no? Y vamos a decir a la gente, en Cristo hay poder. Y no solo para la gente con problemas de drogas, gente con problemas de depresión, ¿sí? Gente con problemas de soledad, pero una soledad, porque ¿sabes qué pasa? Yo he conocido esa soledad, que puedes estar acompañado de mucha gente, pero te sientes solo, ¿entiendes? Ese tipo de soledad que es más espiritual, ¿sabes? Que te afecta, que te lleva a apartarte, ¿sabes? Pero ya no una manera, como nos dice aquí en 2 de Corintios, sino una manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, dice, vamos a leerlo aquí, 2 de Corintios, capítulo 6. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Versículo 17, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice, apartaos, no toquéis lo impuro. Y es lo que te digo, esto no quiere decir que tenemos que irnos a vivir a las montañas y ser como los Amis o otros grupos, ¿verdad? No, está hablando de cuidado, no formes yunta desigual. ¿Qué significa no formar yunta desigual? Nosotros sabemos lo que es un yugo, ¿no? ¿Cómo? Casarse. Bueno, puede ser casarse, pero también puede afectar a relaciones, a amistades, donde un yugo, aquí también lo ha habido, claro, pero a lo mejor no lo han usado, no sé. Pero yo les hablo del yugo y no, pero nosotros sí sabemos del yugo. Y el yugo era una herramienta que se usaba para unir los bueyes, los animales, ¿verdad? Y uno dirigía al otro en realidad. Ya no hay libertad. Entonces dice, no os unáis en un yugo desigual. Esto no quiere decir que no podemos tener relaciones, amistades, ir a un cumpleaños. No, si tenemos que ser luz. Yo cuando estoy con gente a lo mejor que no es cristiana y ellos a lo mejor vamos, como te digo, a un restaurante, yo no bebo alcohol. ¿Por qué no bebes alcohol? Si no estás en reto, ¿no? Si ahora ya no estás en reto, estás fuera. Digo, ya. Digo, es que no bebo alcohol porque no quiero. Porque Dios me ha hecho libre, ¿no? Y no tengo, no soy menos ni más. ¿Y por qué no haces eso? No, porque es que Dios me ha libertado y esto no, yo no lo considero que esté bien. Y la gente parece, alguno puede decir, tú estás loco, pero la gente reflexiona y piensa y dice, uff, ¿y por qué esta gente está contenta? ¿Y por qué esta gente vive en una manera humilde y apacible y no están afanados con tanta... Porque Cristo está en nuestros corazones. Y aquí está hablando, no formar un yunto desigual, está hablando de no tener una comunión que nos ate.
¿Entendéis? Cosas que nos atan, que nos hacen ir y hacer cosas que sabemos que están mal, pero estamos atados por ellas. Entonces, sí, puede ser el matrimonio, pero también son muchas otras cosas. A veces son amistades, son relaciones. Son relaciones que entablamos con el mundo. No podemos echar la culpa a las personas, porque muchos son ignorantes y ni tan siquiera saben lo que están haciendo, ¿sabes? Pero nosotros no somos ignorantes y por eso dice, no forméis yunta desigual. Y dice en el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro. Y aquí este apartaos, y no toquéis lo impuro, nos está hablando de una santidad, de una santificación, en la que tenemos que vivir como cristianos. Tenemos que ser santos. Y es lo que hablaba el hermano Neto hace unos momentos, ¿no? Ha usado estas palabras. Y yo decía, santidad, qué importante es vivir una vida de santidad. Y eso no quiere decir que no toquéis lo impuro, no quiere decir que tienes que ir, como algunos tienen, y con un trapito limpiarlo todo. Y eso hacían los judíos. Por eso esa mujer que tenía flujo de sangre, no podía tocar nada, ¿sí o no? Porque ellos todo lo que ella tocaba lo consideraban como impuro. Pero Jesús le dice, hija mía. ¿Entiendes? Cristo rompe la religión, Cristo rompe las costumbres de los hombres, ¿verdad? Y nos anima a vivir en santidad, en una vida santa. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 'Y sabes qué? Estos son decisiones personales. En el versículo 14 dice, capítulo 1, versículo 14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, ¿sabes? Si tú recuerdas la vestimenta de los sacerdotes, ellos tenían aquí algo escrito. ¿Qué era? Santidad a Jehová. Aquí. Santidad a Jehová. Y son decisiones. Yo he visto, yo veo la televisión, porque se puede ver la televisión. Cuidado, algunas cosas, ¿no? Yo he visto la evolución de la televisión aquí en Australia y se está degenerando, como se está degenerando en todos lados. A mí me gustaba ver el SBS, ahora han hecho el SBS Movies, ¿no? Porque a veces ponían películas en español, ¿no? Y pues, me gustan las películas en español. Pero hoy en día ya no. Entonces es una decisión personal, donde tú estás con el mando y viene algo, ¿y qué? Y tienes que quitarlo, ¿sí o no? No va a estar el pastor detrás tuya, con una videocámara allí controlándote y tú, no, esto no. Es algo que tú tienes que hacer, que tiene que salir de ti, porque quieres vivir una vida de santidad, porque no quieres vivir como este mundo, porque no quieres que esas influencias estén en tu mente, estén en tu corazón, ¿verdad? Entonces, aquí dice, no tengáis los deseos que teníais antes cuando éramos ignorantes, sino sed santos en toda vuestra manera de vivir, en todo. En nuestro trabajo, en todo, en nuestras aficiones, en nuestro hogar, en nuestra soledad, cuando creemos que nadie nos ve, como dice la alabanza, cuando creo que nadie me ve, en todo,
Tenemos que tener este deseo, ¿sabes? Porque de esta manera va a haber una santificación en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Que a veces hay cadenas, claro que hay cadenas. Vinimos, todos tenemos un pasado, un background, ¿no? Que le dicen, ¿no? Pero Dios te da victoria, ¿sí o no? Dios te da la victoria. Dice que el hombre que soporta la tentación, ¿cómo sale? ¿Cómo sale de la tentación? Fortalecido, dice la palabra de Dios. Pasar por la tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación. Cuando el pecado da luz, ¿el qué? A la muerte, nos dice en Santiago, ¿no? Pero dice, fíjate, ¿no? En Dios, incluso cuando hemos sido tentados y soportas la tentación, sales fortalecido. Y ahí no en tus fuerzas. Y yo he tenido esas experiencias. Y no te estoy hablando de cosas, te estoy hablando de la mentira. Yo tenía un problema con la mentira. Uno de mis grandes problemas, nosotros ahí en Reto La Esperanza, tenemos un dibujo hecho que es un iceberg, ¿no? ¿Un iceberg? ¿Un iceberg? Iceberg, ¿no? ¿Un iceberg? ¿Sí? Que fue lo que hundió al Titanic, ¿no? Para que me entendáis. Leonardo DiCaprio, ¿no? Lo que hundió el Titanic, ¿verdad? Entonces nosotros lo tenemos ahí dibujado y tenemos puesto el mar, y en realidad del iceberg o del iceberg solo se ve el 20% de todo el volumen, porque el resto está ¿dónde? Bajo el agua. Por eso estos del Titanic, que es curioso, la historia del Titanic, la sabéis, ¿no? No la de Leonardo DiCaprio, que el hombre murió congelado, sino de la verdadera historia. Ellos construyeron ese barco, el constructor dijo, este barco no lo hunde ni Dios. Así dijo. Y en el primer viaje, por desgracia, miles de personas murieron. Me parece, ayer leí en el periódico que han vuelto a sacar fotografías después de 14 o 15 años, no sé cuántos años hacía que... ¿verdad? Pero bueno, la historia es el iceberg. El iceberg, entonces nosotros dibujamos el iceberg y está el mar, y arriba, en lo que se ve del iceberg, que es lo que la gente ve, ponemos drogas, alcohol, depresión, adicciones, problemas mentales. Pero debajo está el verdadero problema, lo que la gente no ve: mentira, lascivia, egoísmo, envidia, violencia, abusos. ¿Entendéis? Y ahí es donde Dios tiene que trabajar. Y yo cuando vine a Reto, yo era un hombre con problemas de drogas y de alcohol, y me di cuenta de que tenía muchos otros problemas. Mi problema no era solo la droga. La droga y el alcohol eran lo que se veía, era la consecuencia de toda esa cantidad de cosas, a veces pequeñitas, decimos, la mentira. Yo tenía un gran problema con la mentira, pero Dios rompió la mentira en mi vida. ¿Entendéis? Entonces, estamos hablando de esto, santidad. Santidad. Y es una decisión que tú tienes que tomar en Dios. Y aquí está diciendo, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Y sed santos en toda vuestra manera de vivir, en los negocios, en tus relaciones, en tu vecindario, en tu soledad, en tu vida privada. No solo en la vida pública, sino en tu soledad. ¿Verdad? Que ahí es donde realmente está el termómetro de nuestras vidas delante de Dios. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Como decía antes, estaba orando Juan y decía, porque sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. Entonces, tenemos que tener esta santidad en nuestras vidas y debemos de crecer en esta santidad. Si vamos un momento a 2 de Corintios, capítulo 7. A continuación de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Donde nos está diciendo que salgamos de en medio de ellos y que nos apartemos y no toquemos lo inmundo. Y dice aquí, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿el qué? La santidad en el temor de Dios.
Entonces, perfeccionamiento es un crecimiento, donde Dios te está dando victoria, donde Dios te va a dar entendimiento, que a lo mejor cosas que hoy estás haciendo y Dios te va a mostrar en algún momento de tu vida de que no es correcto y que tienes que dejarlo. Y algo muy importante para esto es el temor de Dios, ¿verdad? ¿Cuánta falta de temor de Dios hay hoy en día? También incluso dentro de las iglesias. Qué importante es el temor, no el miedo. El cristiano no tiene miedo de Dios. El cristiano tiene temor reverente de Dios. El miedo es para los incrédulos o para los que se llaman cristianos y no son cristianos. Entonces sí, porque saben que viene el lago de fuego, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener un temor reverente y crecer, perfeccionar esta santidad en nuestras vidas. Con un temor de no querer fallar, de que las decisiones que tomamos, y todos nosotros tomamos decisiones cada día, ¿verdad?, que sean decisiones que están correctas en los ojos de Dios. Donde a lo mejor no voy a ser tan beneficiado en mi cartera, ¿vale? A lo mejor voy a tener que pagar algo más económicamente, pero voy a ser fiel. Voy a vivir santamente delante de los ojos de Dios, con un temor reverente, perfeccionando esa santidad en el temor de Dios. Qué importante es, ¿verdad? Entonces yo veo que este punto es el primer punto que yo veo aquí en Juan 17, que Jesús está diciendo, santifícalos. ¿Cómo podemos vivir en este mundo sin ser de este mundo? Cuando vivimos en santidad, cuando hay una santidad en nuestra vida, cuando queremos ser santos como Él es santo, cuando no vamos a ser partícipes de las cosas de este mundo que están en contra de Dios. Entonces, el primer punto. Y el segundo punto, en Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. ¿El qué? Tu palabra es la verdad. Entonces tenemos que estar basados en la palabra. Ese es el segundo punto. Indispensable para poder estar en este mundo sin pertenecer a este mundo. Basados en la palabra de Dios. Si vamos un momento a Colosenses, capítulo 3. Y esto, si recordáis por un momento, era la introducción de lo que el hermano Neto ha hablado. ¿Lo recordáis? Hablaba de ser una iglesia santa, ¿sí o no? Y una iglesia basada ¿dónde? ¿Basada dónde? En la palabra de Dios. Y yo es lo que tenía en mi corazón para compartir con vosotros. Yo no he hablado con Neto, no le he dicho, mira, yo voy a hablar de esto y él lo ha introducido, no. Es lo que necesitamos en este día. Y esto no es porque no lo estemos llevando adelante, porque no estamos luchando por vivir en esta manera. Esto es porque estamos en este mundo. Aunque no pertenecemos a este mundo, pero el mundo nos afecta. El mundo nos afecta. Y damos por normal, y por eso debemos de estar basados en la palabra. Debemos de estar basados en la palabra. Aquí dice, Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Que la palabra de Dios abunde. Y yo quiero animarte en este aniversario, ¿no? Que sigamos con la fuerza en la que estamos, en la corriente de Dios, porque somos y estamos en Dios y no en este mundo, porque este mundo está bajo el maligno. Pero ahora hazte una pregunta, y es algo muy importante, porque es algo personal. ¿Sabes? La iglesia es la congregación de los santos, debe ser, ¿no? Y está bien, tenemos que congregarnos. Dice, no tengáis por costumbre, como tienen otros, el dejaros de congregar. Hay que congregarse. Nosotros no venimos aquí a entretenernos. Perdóname si te estoy aburriendo. No pasa nada. Yo el otro día estaba allí y yo no les... El otro día yo estaba compartiendo y había un señor ahí dormido, pero dormido. O sea, él no era... Porque hay gente que disimula, ¿no?
No, pero hay otros que no, usted estaba dormido. Ha encontrado la paz. Dejarle. Es así, hermano. Pero yo no vengo aquí a entretenerte. Si quieres entretenimiento, pues oye, ¿no? Ahí está el Circo del Sol y estas cosas, ¿sabes? Aquí venimos a prepararnos, ¿sí o no? Aquí venimos a recibir una palabra. A lo mejor no es la que esperabas, no es la que te gusta, porque es dura. Pero es la palabra de Dios. A Jesús lo quisieron matar. Yo creo que si Jesús viniera hoy a predicar, no dejarían predicar en muchas iglesias. Ya no, hombre. ¿Quién habló más del pecado en la Biblia? Jesucristo. Perdón, del infierno, del pecado también. Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, yo lo que te quiero decir es la importancia de estar basados en la palabra de Dios. Y la pregunta que yo te quiero hacer, y esta reflexión un poco, de verdad, no se trata de que te tengas que sentir mal ni nada, sino de que animarte. Lee la palabra. Está bien, en la iglesia venimos y aquí hablamos. Y yo sé que en esta iglesia se predica la palabra de Dios, se comparte la palabra de Dios. A veces estamos un poco delimitados en el tiempo porque vienen iglesias, este local lo utiliza otras personas, pero se intenta. A nosotros nos pasa eso en México. Todos tenemos allí en México y se hacen convenciones en las montañas y hay gente que recorre 3 días andando, no en furgoneta, no en el Honda ni en el Volkswagen, no, andando por las montañas para ir a la convención. Entonces a veces van y se comparte, a lo mejor pues comparten media hora, 40 minutos para no cansar, pero el pastor de allí de México, de Reto México, dice no, aquí mínimo 1 hora y media. Dice, esta gente no recorre 3 días andando para recibir aquí una tapa, un pincho, y dan alimento sólido, ¿sabes? Y si ves que se duermen un poco, no es porque les aburras, es porque están cansados, O sea, sigue, ellos escuchan, ¿entiendes? Entonces lo que te quiero decir es, ¿cuánto tiempo pasas con la palabra? Tú, no solo en la iglesia, que está bien, no solo el día del estudio bíblico, en tu casa, cuando te levantas, yo te animo, agarra tu Biblia, lee. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, en inglés me gusta, dice, porque es viva y eficiente. O sea, es viva y eficaz y va a hacer la obra. A veces no vas a entender, por eso debes de venir a los estudios bíblicos. Y por eso, gloria a Dios, que tenemos personas a nuestro alrededor a las que le podemos preguntar, oye, ¿qué es nacer de nuevo? Oye, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Cosas que a lo mejor no entendemos. Yo no lo entiendo todo, ¿sabes? Pero yo sé que la palabra de Dios actúa en mi vida. Entonces, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra? Verdaderamente, ¿estás leyendo la Biblia? Agárrate tu blog, tus notas y apunta cosas, ¿sabes? Porque debemos de estar en la palabra. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y vas a escuchar gente que va a venir y te va a contar cualquier historia, que tiene una imagen de verdad y que usan ciertos versículos y los adaptan y los amoldan, pero tú vas a decir, no, ¿por qué? Porque tú conoces la verdad. Entonces yo te animo, aquí dice que la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Sabes? Cuando la palabra de Dios está en tu corazón, cuando tú estás en la palabra de Dios, vas a poder también llevar una vida de santidad. ¿Sabes? Te va a ser más fácil porque vas a saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Jesús dice, porque la ley de Jesús, a veces dicen, no, la ley, pero Jesús la hizo espiritual. Dice, no, yo no digo que el que se acuesta con una mujer que no es su mujer cometa adulterio. Yo lo que te digo es el que mira a una mujer con malos deseos, ¿qué está cometiendo? Adulterio. Y las mujeres también, esto solo para los hombres. No, es así. Es espiritual. ¿Sabes? Es como decía el hermano. Da igual, puedes venir aquí a traer. Pero si lo haces de mala gana, mira, Dios no quiere, déjalo, no lo traigas. Y no lo necesita Dios. Dios bendice al dador, ¿cómo? Alegre. Es mejor, no des. Si vas a dar con tristeza, no des. Con amargura, no des. No pasa nada. Si Dios bendice, ¿sí o no? Entonces, ese es el punto. ¿Sabes? Estar en la palabra. Dice en el Salmo 119, versículo 11, dice el salmista,
En mi corazón he guardado tus dichos. En otra versión dice, en mi corazón he guardado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Qué importancia es la palabra de Dios? Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y qué importante es que estemos basados en la palabra como iglesia, pero también como familias, como individuos. Que la palabra de Dios esté en tu alma, esté en tu vida, esté en tu hogar, constantemente. Y yo no te estoy diciendo que tienes que leer 10 capítulos al día. No, la gente tiene, yo no tengo memoria. Yo tengo hermanos que memorizan capítulos enteros de la Biblia. Yo no puedo. Yo a veces no recuerdo. Sé que viene la Biblia, pero no sé dónde viene. Pero lee la palabra. Que la palabra esté en tu corazón, esté en tu vida. Porque he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Porque vas a saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Hoy en día, incluso la palabra de Dios. Yo recuerdo, estaba recordando esta mañana, un hermano nuestro en una convención allí en España, y dijo, mira, si tenéis una Biblia, una Reina Valera, unas buenas noticias, guardarla como oro. Dice, porque en unos años la van a prohibir. En unos años la van a cambiar, ¿sabes? Porque es anticonstitucional. Por leyes. Van a hacer leyes en contra. Entonces, por eso, que more. Acordaros de nuestros hermanos. Nosotros cuando fuimos a Rusia, la Biblia estaba prohibida. Cuando Reto fue a Rusia, la Biblia estaba prohibida. Pero había cristianos. ¿Sabes qué hacían? Memorizaban. Memorizaban la palabra. ¿Sabes? Porque Dios da con qué. ¿Sabes? Pero la palabra tiene que estar. Hoy en día hay iglesias que la palabra... Podemos usar cualquier libro. Cualquier estrategia. Una vida con propósito, una iglesia con propósito. La palabra es la que te va a dar una vida con propósito. El Espíritu Santo es la que va a traer el propósito a tu vida, ¿sabes? Y no en un conocimiento vanaglorioso, sino en un conocimiento verdadero. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3, son cosas que yo sé que aquí se han hablado muchas veces, pero yo quiero animaros en esta tarde ya, a recordarlas y a que sigamos en esta fuerza, en esta corriente, que como decía el hermano Neto, que podamos ser ese manantial donde la gente puede venir y recibir luz. Y para eso necesitamos estar en este mundo, pero no pertenecer a este mundo, para no ser como este mundo. Para no ser como este mundo. Dice, toda la Escritura, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, qué importante es que sigamos siendo, que sigáis siendo una iglesia bíblica. Pero recordar que la iglesia somos cada uno de nosotros, que en tu hogar esté la palabra de Dios. A veces te reta, por supuesto. A veces no es fácil obedecerla. Pero cuando tú sabes que, ¿dónde está la bendición? En la obediencia. ¿Sí o no? La bendición está en la obediencia a Dios. Dios te va a bendecir, ¿sabes? Y usa esta palabra, que es inspirada por Dios. Claro que este libro, la Biblia, la palabra Biblia significa conjunto de libros. Fue escrito por diferentes personas, pero todos ellos fueron inspirados por Dios. ¿Entendéis? Por eso esta Biblia es diferente a la Biblia de los mormones o la Biblia de los testigos de Jehová. A mí me sorprende que los testigos de Jehová aquí no saben que su libro es diferente a nuestra Biblia. No lo saben. Dicen, no es la misma. No. Vete solo a un versículo. Juan 1:1, ¿no? Y ya está. Sí, es verdad. No es la misma. Porque, y pasa también con algunas... Por eso tenemos que estar cuidado, alerta, porque el mundo... Un hermano nuestro nos compartió una vez que una sociedad bíblica estaba preparando una Biblia para los musulmanes.
donde cada vez que se nombraba Jehová, ¿por qué palabra se cambiaba? Por Alá. Y cada vez que se hablaba de Jesús, se cambiaba por Mahoma. Para ganar a los musulmanes. No, los vas a perder más. Ya están perdidos, se van a perder más. Pero eso está pasando, por eso debemos de tener cuidado. Debemos de estar en la palabra. Esta es la palabra de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a nuestros hijos, a nuestras familias, en justicia, para estar preparados, para que el hombre de Dios tiene que estar basado aquí, sea perfecto y preparado para toda buena obra. ¿Y sabes qué? No vale con escucharla. La palabra hace su efecto, por supuesto, pero tenemos que vivirla, ¿sí o no? En Santiago capítulo 1, la palabra de Dios es poderosa, ¿sí o no? Dice 21 y 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, la palabra de Dios puede salvar nuestras almas cuando la recibimos con mansedumbre y está implantada en nuestros corazones. Pero nos hace una advertencia en el versículo 22. Dice, pero sed, ¿qué? Hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos, ¿qué? A vosotros mismos. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta el libro de Santiago, pero lo siento, el libro de Santiago está en la Biblia y está inspirado por Dios. Y dice, la fe sin obras es una fe muerta. Y las obras sin fe son obras muertas también. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe en medio de mis obras. ¿Entiendes? Porque yo no puedo hacer nada para salvarme, pero porque soy salvo, voy a hacer cosas que son diferentes a las cosas que hace este mundo. Entonces, dice, no os engañéis, siendo solo oidores, olvidadizos. O como dice, en los últimos tiempos habrá hombres que tendrán comezón de oír, que querrán escuchar mensajes que les agraden. No hay problema. Fumas y bebes. Fuma y bebe, que la vida es breve. Dios te ama. No hay problema. No. ¿Sabes? Porque Dios te ama, Dios te quiere cambiar. Dios no se conforma. Dios quiere perfeccionarte en santidad, en su temor. ¿Verdad? Entonces, en la palabra de Dios, no solo oidores, sino hacedores. Pon en práctica. Ama a tu enemigo. Si solo saludas al que te cae bien, ¿qué haces? Diferente a los demás. Qué difícil es amar a la persona que no es tan cercana, ¿verdad? Que tiene a veces hasta otro... Hasta otro... Es de otro equipo de fútbol, es del Real Madrid. Esos son difíciles de amar. ¿No? Etcétera, etcétera. Pero ama, ponlo en práctica. No es una broma, es... Uso esta broma porque os veo que os estoy ya durmiendo, pero es verdad, ponlo en práctica, ama. Sé fiel en lo poco, ponlo en práctica. Pon en práctica la palabra de Dios y vas a ver cómo va a haber una bendición en tu vida. Y vas a ver lo que estamos hablando. Estamos hablando de que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Te van a dar en una mejilla. Y como eres cristiano, ¿qué vas a decir? Son 2 por 1. No, no me pegues. ¿Sabes? Yo voy a poner un ejemplo, ya estoy terminando. Un día fui a recoger a mi hijo al colegio. Y a mi hijo no le gusta que lo cuente, aquí le han hecho bullying. No solo aquí, en España también. El bullying es algo, ¿no? Pasa. A mí me hicieron bullying cuando era pequeño y yo hizo bullying a otros. Ahora es peor la cosa, ¿verdad? Estamos hablando no de un bullying como mejor ahora, tanta maldad, ¿verdad? Pero algo de, ¿no? Y me acuerdo que fui a recogerle, era pequeño, y entonces salía con un niño, y el niño salía un poco arañado. Y la madre dice, ¿qué te ha pasado? ¿Te han pegado? La próxima vez le pegas tú más fuerte.
¿no? Pero yo no le quiero enseñar eso a mi hijo. ¿Entiendes lo que decir o no? Yo le quiero decir, mira, si te vuelven a pegar, se lo tienes que decir a la señorita, al profesor, al principal. ¿No? Eso es lo que pasó aquí en Australia. Un medio australiano, porque era su padre era australiano, su madre era de otro país, le empezó a hacer bullying, español, ¿qué haces aquí y tal? Y él me lo contó y yo dije, bueno, pues mira, la próxima vez díselo al profesor. Y si el profesor no hace caso, vete al principal. Y si el principal no hace caso, entonces ven y me lo dices a mí, pero vamos a orar por él. Y oramos por la situación. Y no quiero parecer súper espiritual y que a mí me duelen las cosas. Yo cuando voy a ver a mi hijo jugar al fútbol y le dan una patada, yo, hombre, árbitro. ¿O no, Nelson? Hacemos... ¿Qué pasa, hombre, árbitro? No le insulto ni nada, pero no, es mi hijo y me duele, ¿no? ¿Nos duelen? No, nos duelen los hijos. Pero no quiero parecer así, pero lo hicimos, oramos por la situación. A las 2 semanas ese niño fue y le pidió disculpas a mi hijo. Y yo ahí veo la mano de Dios, ¿entendéis? Yo no quiero decirle a mi hijo, que te han dado, dale más. Los cristianos nos dan una, son 2 por 1. No, no me pegues. Pero yo no voy a responder con la misma moneda, porque yo no pertenezco a este mundo. Entonces yo te quiero animar en esta mañana, en esta tarde ya. Recuerda esto, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. El mundo nos quiere afectar, el mundo se quiere meter en nuestras familias, en la iglesia, con modas, con tendencias, con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, con mentiras, con doctrinas de demonios, como dice la misma palabra de Dios. Son doctrinas de demonios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer para protegernos? ¿Qué podemos hacer para vivir en este mundo como vivimos, pero no pertenecer a este mundo? Vivir una vida de santidad, en una santificación en Dios y basados en su palabra. Y en la Biblia vemos ejemplos. Vemos a los Gálatas, ¿no? Vemos iglesias, ¿no? Los Gálatas se apartaron, se estaban apartando. Pablo decía, ¿pero quién os ha embrujado? ¿Qué ha pasado? Empezasteis en el espíritu y vais a acabar en la carne. ¿Por qué volvéis? En los Colosenses. Ya para terminar, Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque no son espirituales, porque no es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces dice, pues si habéis muerto con Cristo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Otra vez. Entonces vemos cómo estas cosas ya afectaban a las iglesias, a los Gálatas, a los Colosenses, y también nos pueden afectar a nosotros, ¿sí o no? Por eso debemos de estar preparados. Yo os animo en esta mañana que sigamos en esa corriente, que estemos alertas, que yo te animo a que pongas en práctica lo que te estoy hablando en esta mañana. Vivir una vida de santidad es tu decisión cada día, en muchas situaciones diarias, basados en la palabra. ¿Cuánto estás en la palabra de Dios? ¿Cuánto la palabra de Dios está en ti? Invierte tiempo en la palabra de Dios. Escudriña, estudia, no solo, que está bien cuando venimos aquí, sino en tu día a día, en tu vida, en tu casa, con tu familia. Que sea algo natural, que hagamos la voluntad de Dios. ¿Podemos orar? Gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias, Dios, por poder estar aquí en esta mañana, Señor. Por poder sentir tu presencia, Señor. Yo te pido, Padre, que al igual que tú intercedías por nosotros, yo te pido en esta mañana, Señor, que nos protejas a cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí en esta reunión. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque
porque tú tienes un plan para nuestras vidas, porque tú quieres que escuchemos tu palabra, Señor. Yo te pido que nos protejas de este mundo, de esta generación maligna y perversa, Señor, de este mundo que es desobediente a ti, que nos quiere esclavizar, como esclavizó a tu pueblo en Egipto, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de santificación, una vida de santidad, Señor. A apartarnos de lo impuro. Danos fuerza de voluntad, Señor. Danos dominio propio, Señor, para decir no al pecado, Señor. Para darnos fuerza, sabiduría espiritual, Señor. Fuerza espiritual para vencer la tentación y salir fortalecidos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Yo te pido por esta iglesia, en este 13º aniversario, Señor. Te pido que lo sigas bendiciendo, Señor, como decía el hermano Neto, que sigan siendo una iglesia donde sea una congregación de santos, Señor, donde hay un esfuerzo diario, haya un deseo en nuestros corazones de vivir en santidad, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos a estar basados en tu palabra, Señor. Sabemos que vienen muchas tendencias, muchas doctrinas. Sabemos que a veces la palabra puede sonar fuerte, pero sabemos que es medicina para nuestra alma, Señor. Es sanidad para nuestra alma, Señor. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes a estar basados en tu palabra siempre, Señor. Que nos des sabiduría y inteligencia, Señor. Que nos des entendimiento, Señor, para poder vivir en tu palabra, Señor. No solo oírla, no solo conocerla. Yo no quiero vivir engañándome a mí mismo, Señor. Yo no quiero vivir escuchando, incluso dando mensajes, Señor, pero que no sean reales en mi vida, Señor. Yo quiero poner en práctica tu palabra, Señor, porque sé que tu palabra es verdad, Señor, y que en tu verdad voy a ser libre, Señor. Tú me vas a liberar del pecado, de las cadenas, Señor, que este mundo, que el diablo quiere poner en mi vida. Gracias, Padre. Yo te doy las gracias, Señor. En esta tarde, Señor, te doy las gracias por esta congregación, te doy las gracias por esta iglesia, Señor, por la vida de todos y cada uno de los que están hoy aquí en esta tarde, y por los que no han podido venir también, Señor. Que tú los bendigas, que tú los protejas, Señor, y que este anhelo, que este deseo, que esta necesidad que tenemos como pueblo, que vivimos en este mundo, pero que no queremos pertenecer a este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor. Protégenos, Señor. Danos sabiduría y inteligencia. Yo te pido, Señor, con todo mi corazón, que bendigas esta congregación, que bendigas esta iglesia. En este nuevo año que empieza, Señor, que traigas un renuevo, que sigas renovando, que podamos seguir en esa corriente espiritual, Señor, que tú estás trayendo, Señor, de santidad, de pureza, de santificación, por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Yo te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos comida para todos, por favor, nadie se vaya a retirar. Podemos pasar ahí abajo y tener un tiempo de comunión. Amén. El martes tenemos estudio bíblico para que nos puedan acompañar a las 7 de la noche. Que sea el bendiga a todos, hermanos.